leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Muchas veces te he dicho, y seguramente lo habrás escuchado en boca de alguien más, que deberían darnos más miedo los vivos que los muertos. Yo comparto esta opinión, pues en caso de que los fantasmas y las entidades incorpóreas lleguen a ser reales, dudo mucho que éstas sean capaces de hacer cualquier tipo de daño físico a las personas. Normalmente, en las anécdotas y experiencias con seres sombra o entes incorpóreos, esta no pasa del susto y quizá una disminución en la temperatura del lugar y ya. Pero como te digo siempre, absolutamente nadie sabe a ciencia cierta qué son ni por qué ocurren este tipo de fenómenos o encuentros, denominados como paranormales. Quizá los denominados fantasmas sí son inofensivos, pero hay otras entidades que no son fantasmas, sino algo más poderoso y que a diferencia de un fantasma, jamás fueron ni serán humanos. Seres de naturaleza oscura, seres elementales que habitan en nuestro mundo y cuyos propósitos son desconocidos e incomprensibles para nuestra naturaleza humana, pues pertenecen a otra dimensión. Seres más cercanos al concepto de demonio. El caso que revisaremos hoy es completamente real. No ocurrió hace demasiado tiempo, y lo peor de todo es que podría demostrar que las presencias oscuras de entidades como los seres sombra no deben ser tomados a la ligera, pues estos pueden llegar a ser incluso más peligrosos que el más vil y ruin de los delincuentes. Desde ya, te aviso que el caso que revisaremos hoy es bastante delicado y contará con ciertos detalles escabrosos que usualmente no revisamos en este canal, pues el mismo es de una naturaleza que se encuentra entre el terror sobrenatural y el terror real. Y lo peor de todo es que involucra a una persona inocente que apenas comenzaba a vivir y que se encontraba completamente desprotegida y desvalida ante lo que le iba a ocurrir. Habiéndote advertido de lo brutal que será este caso, pasemos de lleno al relato de la chica que fue raptada por un espíritu oscuro en Malasia. El tenebroso suceso ocurrió hace apenas un par de años, en el año del 2019, dando inicio a la pesadilla el 3 de agosto. Nuestra desafortunada protagonista es Nora Ann Quarin, que apenas contaba con 15 años de edad por aquellos tiempos. Nora y su familia, la cual consistía de ella misma, una hermana y un hermano menor, y sus dos padres, eran oriundos de Inglaterra, país en el que vivían. Pero, en agosto de 2019, la familia decidió irse de vacaciones a Malasia, y aquel fatídico 3 de agosto llegaron al Dawson Resort en Seremban, Malasia. La familia se arrepentiría por siempre de haber hecho este viaje. La hermana de Nora, quien era un par de años menor que ella, y su hermano, aún más joven todavía, eran niños completamente sanos y completamente normales. Nora, por otro lado, padecía de un retraso mental que le impedía hacer su vida con normalidad. De hecho,
Nora lucía unos años más joven de lo que realmente era, debido a esta condición. Este padecimiento hacía que la chica estuviera bajo supervisión permanente de sus padres, pues además de las limitantes intelectuales que la enfermedad implicaba, Nora no tenía muy buena coordinación debido a esto, por lo que no podía caminar sin asistencia de alguien que fuera a su lado para evitar que tropezara en todo momento. La chica podía caminar del sofá al baño por ella misma, por ejemplo, pero distancias más grandes le eran imposibles de recorrer ella sola, y ni hablar de subir y bajar escaleras. En fin, todo este contexto será relevante más adelante, pues ni siquiera la policía de Malasia sabe explicar lo que ocurriría más adelante en la historia, sobre todo tomando en cuenta todas las limitantes físicas e intelectuales con las que Nora contaba, lo cual no hace más que empeorar y volver todo este asunto aún más neblinoso e incomprensible. Cuando la familia llegó al Dawson Resort, les fue asignada una de las habitaciones más costosas del complejo vacacional, pues el padre de Nora contaba con buen nivel adquisitivo. Estas habitaciones no eran como las de un hotel convencional, sino más bien, al ser un resort, se trataba de una suerte de cabaña o casa, como las que estaban regadas por la propiedad. En el caso de la suite que le dieron a la familia Quarren, al ser de las más costosas, era una casita que constaba de 2 pisos. Todo el complejo estaba rodeado por una zona protegida, que no era más que un bosque tropical inmenso, habitado por todo tipo de animales exóticos que pasaban del resort a la selva y viceversa, como ellos quisieran. Nora, que tenía el intelecto y la capacidad de asombro de un niño de entre 3 y 5 años, estaba fascinada con todos los ejemplares de animales que podía ver desde el jardín de la suite, pues no había animales como esos en su natal Inglaterra. La chica pasó todo el día en la frontera entre la suite y el bosque tropical, siempre acompañada de su madre, observando a los animales, riendo y charlando alegremente mientras sus hermanos jugaban a unos metros de ellas. Cuando cayó la noche, los padres acomodaron al hermano de Nora en una habitación pequeña y a Nora y a su hermana las acostaron en la misma cama en una de las habitaciones del segundo piso. Las arroparon bien y les dieron su beso de las buenas noches. Esa sería la última vez que el matrimonio vería a Nora Quarren. A la mañana siguiente, cuando despertaron, la hermana de Nora dormía plácidamente en la cama, pero Nora no estaba. Alarmados por la situación, toda la familia buscó por toda la casa a la chica, pero no estaba por ningún lado, por lo que procedieron de inmediato a contactar a las autoridades de Malasia. Algo que sí hallaron fuera de lugar en la suite era que la ventana de la planta baja estaba abierta, y fue entonces que notaron algo que no habían notado el día anterior. Y es que el pasador de la ventana no funcionaba bien, por lo que ésta podía ser abierta desde afuera, solamente dando un leve empujón. Para el matrimonio Quarren era muy claro lo que había ocurrido la noche anterior. Alguien había entrado a la suite mientras dormían y había secuestrado a Nora. Las autoridades acudieron de inmediato al lugar y ni prontos ni perezosos pusieron en marcha una misión de búsqueda y rescate por todo el resort y sobre todo en la selva circundante, a donde creían que la chica había ido, tras la fascinación que sintió al ver a los animales que emergían de ahí durante el día. Y es que, a pesar de que los padres de la chica estaban seguros de que había sido un rapto, las autoridades de Malasia siempre trataron este caso como una desaparición, no como un secuestro.
Para ellos, la chica había quedado tan fascinada por los animales de la selva que colindaba con su suite, que creían que Nora había decidido ir al sitio por su cuenta por la noche, incapaz de dormir. Literalmente, como un niño cuando tiene un juguete nuevo. Pero los padres no estaban para nada de acuerdo con esta hipótesis, y es que ellos sabían perfectamente que su hija no era físicamente capaz de caminar más de unos metros por su cuenta sin caerse, mucho menos de bajar las dificultosas escaleras en forma de caracol que conectaban con la planta baja de aquella suite. Y en el caso milagroso de que Nora hubiera logrado llegar a la planta baja por su cuenta sin caerse y sin despertar a nadie, ¿por qué habría salido por la ventana en lugar de la puerta principal? Siendo que esto habría significado un reto aún mayor para ella, físicamente hablando. Y olvidé mencionar que la chica no había tomado zapatos ni ropa de su maleta, así que prácticamente iba sin zapatos, sin calcetas, en calzoncillos y una camiseta larga únicamente. Si a la chica le era imposible caminar sin caerse usando zapatos, introducirse en el terreno desigual de la selva completamente descalza era simplemente impensable. Nada cuadraba con la hipótesis que tenía la policía de que ella había salido por su propio pie de la suite y se había internado en la selva por la noche. Sin embargo, la policía de Malasia no pecó de ineficiente ni de incompetente, como en muchos de estos casos ocurre. Por el contrario, hubo un enorme número de participantes en la búsqueda de Nora por la selva, incluyendo militares, equipos caninos y hasta helicópteros que sobrevolaban la zona día y noche. Incluso se llevaron equipos de buzos que recorrieron hasta el último de los ríos y riachuelos de la reserva hasta el fondo, en busca de la niña, pero no hallaron absolutamente nada. De hecho, sabiendo que se enfrentaban a un caso poco común, la policía hizo algo poco convencional en este tipo de búsquedas. Colocó bocinas en varias partes de la selva, las cuales reproducían frases dichas por la madre de Nora con su propia voz, para que la niña las escuchara y se acercara a los sitios en donde habían colocado las bocinas, creyendo que se trataba en efecto de su madre, hablando por un micrófono o un altoparlante. Tristemente, durante varios días, la misión de búsqueda y rescate no tuvo éxito, a pesar de los esfuerzos inhumanos de las autoridades. Fue entonces que la policía pidió ayuda a alguien que, en otros países, habría resultado absurdo y hasta risible, pero en Malasia, debido a lo arraigadas que están las tradiciones en este lugar, no fue nada extraño ni para tomar a broma. De hecho, era indicio de que la policía ya había agotado todas las posibilidades terrenales y era hora de elevar un poco la vara. Y es que resulta que la policía de Malasia, tras no ver resultados de todos sus equipos, acudió a un grupo de 10 chamanes o brujos, figuras muy importantes en la cultura de Malasia desde hace siglos, para que realizaran un ritual en la zona y así determinaran qué había pasado y dónde estaba Nora Quarren. Esto debido a que los chamanes de este país afirman que tienen una conexión única con los bosques y sus espíritus. Tras finalizar el ritual, uno de estos chamanes les dijo que la chica había sido raptada por un jinn, que venía siendo algo así como un espíritu del bosque, el cual había fijado su atención en ella desde que la familia había arribado al lugar. Este particular interés por parte de la criatura hacia Nora, según el chamán, podía deberse a la condición que la chica sufría. Los padres no creyeron mucho en esto, pero la policía cuestionó al chamán sobre qué debían hacer, ahora que sabían que la chica había sido llevada por un espíritu del bosque.
el chamán respondió que debían darle algo al espíritu a cambio de la muchacha. Él se ofreció para hacer el ritual sin decirles qué iba a ofrecer a cambio. Solo les dijo que todo quedaría entre él y el espíritu. Al final, el ritual se llevó a cabo. Llámalo coincidencia si quieres, o tal vez, en efecto, el ritual de este chamán sí tuvo algo que ver con lo que pasaría a continuación. Pero el hecho es que Nora Quarren apareció poco después de que el chamán realizara el dichoso ritual, el día 13 de agosto de 2019, 9 días después de su desaparición, pues se había determinado que ésta se había suscitado durante las primeras horas del 4 de agosto. Lo bueno es que ya la habían hallado. Lo malo es que Nora se encontraba sin vida. Antes de pasar a la parte más aterradora de este caso real, déjame pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te gusta mi forma de narrar estas historias. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres comprar mi libro La Orden de Camazotz, exclusivo de Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción del video o ve directamente a amazon.com y busca el título La Orden de Camazotz en sus 3 distintos formatos. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp, que es el 56 3800 0345. Ahora, sigamos adelante con el caso. Nora fue hallada sin vida, sobre una roca que se encontraba en medio de un arroyo, y únicamente vestía su pijama, que constaba de sus calzoncillos y una camiseta, sin zapatos ni calcetas. El sitio donde fue hallada se encontraba a 3 kilómetros del resort y era una zona de muy difícil acceso, incluso utilizando equipo especial. Ahora imagina lo difícil, por no decir imposible, que le habría resultado a Nora, con todas sus limitantes físicas, haber llegado hasta ese terreno en específico. Y es que, como si esto no fuera suficiente como para dejar de catalogar el caso de Nora como desaparición y empezar a tocarlo como secuestro, habían además varios elementos que confirmaban que Nora no había llegado hasta allá por su propio pie, sino que alguien la había sustraído de la suite y después la había llevado a otro sitio, para posteriormente abandonar su cuerpo en el sitio en el que había sido hallado. Y es que resulta que los pies de la niña, si bien estaban ligeramente sucios, no estaban enlodados, y mucho menos en el estado en el que debían estar los pies de alguien que caminó sin zapatos ni calcetas durante 10 días por la jungla. No había arañazos en la planta de los pies de Nora, ni señales de que había pisado piedras o ramas. La chica no había caminado hasta allá. No había manera. Y esto lo comprobaba. Y por si fuera poco, tanto los perros como los buzos habían buscado en ese arroyo en distintas ocasiones y no habían hallado absolutamente nada. Tras este hallazgo, los padres reafirmarían su postura sobre el rapto de su hija, lejos de la desaparición de la que hablaban las autoridades. Incluso, la madre llegó a declarar a la prensa que seguramente el secuestrador había entrado por la noche y se había llevado a Nora para pedir rescate por ella más adelante, pero al ver lo difícil que era cuidar de la chica debido a su condición, él o los secuestradores decidieron abandonarla a su suerte en la selva, lo que posteriormente llevó a su fallecimiento. Porque la necropsia confirmó que la niña llevaba por lo menos 3 días sin vida cuando fue hallada, y la causa de muerte había sido sangrado intestinal,
derivado de la hambruna y el estrés al que había sido sometida. Y si bien la hipótesis de los padres era que había sido un rapto, la verdad es que las autoridades también tenían argumentos bastante sólidos para refutar esto y permanecer fieles a su versión de la desaparición. Los argumentos de la policía radicaban principalmente en el testimonio de la hermana de Nora, quien compartió cama con ella la última noche en que fue vista. La hermanita declaró que entre las últimas horas del 3 de agosto, día que la familia llegó al resort, y las primeras horas del 4 de agosto, ella se levantó al baño y notó que su hermana no estaba junto a ella en la cama. Sin embargo, esto no le pareció extraño, pues era usual que ella se levantara de la cama por la noche y fuera a dormir con sus padres. Otro punto infalible que la policía tocaba para afirmar que había sido una desaparición y no un secuestro era que si un secuestrador hubiera entrado a la habitación de las niñas para llevarse a Nora, era imposible que su hermana no hubiera sentido ni escuchado nada, pues estaban en la misma cama, a escasos centímetros una de la otra. Además, era imposible que una persona bajara por la estrechísima escalera de caracol cargando a alguien, por lo que descartar la posibilidad del secuestro era tan fácil como descartar la de la desaparición. Y por si fuera poco, no se hallaron huellas digitales en la ventana de la planta baja que había sido abierta. Quizá tanto los padres como la policía tenían razón, y al mismo tiempo ninguno la tenía. Era imposible que Nora bajara las escaleras por ella misma y hubiera caminado hacia la selva. Además, el estado de sus pies comprobaban que no había ocurrido esto. Por otro lado, era igualmente imposible que alguien hubiera sustraído a Nora de su cama sin que su hermana se diera cuenta, y mucho menos posible que hubiera cabido por aquella estrecha escalera cargándola. Además, la falta de huellas digitales en la ventana comprobaba que nadie había entrado a la suite, a pesar de que ésta había estado abierta. Quizá el mismo viento fue la que la abrió. Entonces, ¿cómo rayos terminó una chica con discapacidad mental y motriz a más de 3 kilómetros de la suite en lo profundo de la selva? Quizá, para conocer la respuesta, a quien tendríamos que escuchar es al chamán. Según el chamán, el responsable de la desaparición de Nora había sido una entidad que en Malasia denominan como Orang Bunyan, que son espíritus oscuros que casi siempre son invisibles para el ojo humano. Obviamente, este dato no entró en el expediente oficial de la desaparición de Nora, pero la creencia en estas entidades oscuras está tan arraigada en la cultura de la gente de Malasia que para ellos no había duda de que uno de estos Orang Bunyan había sido quien había ingresado a la suite de la familia y se había llevado a Nora a lo profundo de la jungla. Es tan seria la creencia en estos seres que en el año de 2016 una escuela tuvo que cerrar sus puertas después de que 11 maestros y 50 alumnos de la institución reportaron avistamientos e incluso ataques por parte de figuras humanoides que eran completamente negras y que rondaban por los pasillos y salones de esta escuela en Malasia. De hecho, una fotografía que fue tomada al interior de esta escuela se hizo muy popular en internet, y de hecho, sí se puede apreciar una figura totalmente negra asomándose por uno de los corredores de la escuela. ¿Real o falso? Júzgalo tú y déjame saber tu opinión en los comentarios. Y solo como una nota al margen, un caso idéntico ocurrió en otra escuela de Malasia en el año 2019, mismo año de la desaparición de Nora.
en la que una institución educativa tuvo que cerrar debido a la presencia de seres sombra entre sus pasillos y salones. En un caso como este, es fácil comprender por qué los alumnos inventarían algo así. Todo con tal de no ir a la escuela, siendo incluso capaces de armar un boicot a gran escala. Pero, ¿y los maestros? ¿Ellos qué tendrían que ganar inventando una historia de demonios en su escuela? El lamentable caso de la desaparición de Nora Quarren hasta la fecha no ha sido esclarecido, ni como rapto ni como desaparición. Pero realmente eso no importa mucho, pues el desenlace seguiría siendo el mismo. El trágico fallecimiento de la joven durante un viaje que debía representar unas vacaciones de placer para su familia, pero estos volvieron a Inglaterra con su hija en una bolsa para cada. Ahora la cuestión es, en caso de que no se hubiera tratado de un rapto y que la chica no salió por su propio pie de la suite, entonces, ¿estaba el chamán en lo correcto y el responsable de la muerte de Nora fue esta entidad oscura del bosque tropical? ¿Tú qué piensas? ¿Qué fue lo que pasó durante la noche del 3 de agosto de 2019 en el Dosan Resort en Malasia? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos y conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre todos los días. Y no se te olvide seguirme en mis redes TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y también suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción de este video o busca directamente en amazon.com La Orden de Camazotz. Y si quieres que cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal, mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 3800 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y la desaparición de Nora Ann Quarren. Nos vemos en la oscuridad.